De nuevo, muy buenos días y gracias por estar aquí y seguir estudiando con nosotros en Academia Cristo. Es una bendición, un privilegio saber de que estamos creciendo juntos, estamos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y también fortaleciendo nuestra fe, porque es muy importante el fortalecimiento de la fe, que hay que cuidarla, hay que eh, tener todo el cuidado mayor que podamos tener hacia ella. Hoy vamos a continuar con la lección 3 y vamos a hablar acerca de la Santa Cena, que es otro medio de gracia. Hasta aquí es muy importante que nosotros podamos recordar conceptos que nos sirven para poder entender más este tema. Recuerden la ley y el evangelio, que es una doctrina que nos enseña, hablando de la ley, que nosotros somos pecadores, que no cumplimos la voluntad que Dios exige y que merecemos la muerte eterna. Y el evangelio, pues, es hablar de la doble obediencia de Cristo. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, de una vida perfecta, fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Hablamos del término medio de gracia. Recuerden que el medio de gracia son las formas por medio de las cuales Dios nos da a nosotros la fe, nos da el perdón de los pecados. Y si nos da fe y perdón de pecados, también nos da salvación. Y hemos llegado a la conclusión con la Biblia abierta de que el bautismo es un medio de gracia que da perdón de pecados y da salvación. ¿Y por qué da perdón de pecados y salvación? Porque la Biblia lo dice. Por eso es muy importante para usted y para mí la manera en la cual nosotros leemos la Biblia, interpretamos la Biblia, y es ahí donde podemos disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de los sacramentos, hablando de los medios de gracia. Vamos a iniciar con oración. Querido Padre Celestial, queremos dar gracias por bendecirnos este nuevo día, por darnos tu amor, tu misericordia y por permitir que clamemos a ti. Queremos confesar nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, y confesamos que merecemos morir eternamente en el infierno. Pero gracias mil por darnos a Cristo Jesús, por no culparnos más de nuestro pecado, por permitir que podamos adorar tu nombre y cómo el Espíritu Santo nos lleva a ser personas diferentes. Oramos por aquellos que no pudieron conectarse para estudiar, que puedan ver la grabación, pero también oramos por nosotros para que el Espíritu Santo también sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos objetivos vamos a estudiar en nuestra lección de hoy. El primero, vamos a definir qué es un sacramento. Este término vamos a definirlo más exactamente y vamos a identificar, después de definir qué es un sacramento, pues vamos a identificar cómo el bautismo, cómo la Santa Cena, podemos llamarlos que son los únicos sacramentos. Porque ustedes saben que en la Iglesia Católica Romana se hablan de 7 sacramentos, pero también está la parte de algunas iglesias reformadas o evangélicas que no o creen o no hablan de los sacramentos sencillamente porque todo es un pensamiento anticatólico romano. Y Academia Cristo tiene un propósito para estar aquí enseñando estos temas, y es que cada uno de nosotros podamos ver desde la Biblia y juzgar desde la Biblia o estudiar desde la Biblia y desde ahí poder sacar el concepto si lo que hace X denominación está bien hecho o si lo que hace denominación no es bíblico, pero es porque sea bíblico, no porque aún nosotros, ustedes saben que nosotros somos luteranos confesionales
pero nosotros no podemos estar basando las enseñanzas, es que Lutero dijo esto, Lutero dijo aquello, o este pastor dice esto, este pastor dice aquello. No, siempre hay que basar toda la enseñanza en lo que dice la palabra de Dios. Luego vamos a estudiar los cuatro pasajes de la Santa Cena con el propósito de que podamos nombrar, ver los beneficios que nos trae también la Santa Cena, al igual que el bautismo, y vamos a determinar los cuatro elementos que están presentes cada vez que estamos participando de la Santa Cena. Entonces, sabiendo los objetivos para nuestra lección de hoy, vamos a ir al primero, vamos a definir qué significa la palabra sacramento. Y la palabra sacramento viene de un término latín. Ustedes saben que en el caso de nosotros, el del español, hay muchas palabras que vienen del latín, que es como la lengua madre de nosotros. Entonces, cuando nosotros realmente vamos a hablar qué es el sacramento, eh, viene de dos términos. Uno es sacrare, que significa hacer santo, y el otro es mentum, medio para, o sea, es un medio por el cual se hace santo. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la manera en que Dios nos ve a nosotros santos, sin pecado, libres de toda culpa. Cuando estamos hablando de un sacramento, son tres puntos o tres requisitos que los sacramentos necesitan cumplir. El primero es un acto sagrado que Cristo estableció y vamos a ver más adelante con textos bíblicos cómo en verdad Jesús lo estableció. Segundo, que tiene elementos terrenales. Ya hablamos del bautismo, que el elemento es el agua, y espero de que haya quedado bien claro de que no importa la forma que usemos el agua. Lo importante es tener el agua unido a la palabra de Dios, porque eso es lo que hace que tenga valor este acto divino, este medio de gracia. Y el tercer punto, espero que hayamos quedado claros, porque estamos a veces mencionando de que el bautismo no da salvación, pero el bautismo sí da salvación. ¿Y por qué el bautismo da salvación? Porque no solamente da perdón de pecados, sino también la fe en Cristo Jesús. Son los temas que hemos visto, pero vamos a hablar un poco más sobre esto. Pero en conclusión, ¿qué podemos decir? Que un sacramento necesita cumplir tres requisitos o tres puntos importantes. Acto que lo haya establecido Cristo, lo haya mandado Cristo. Segundo, que tenga elementos terrenales que están unidos a la palabra de Dios. Y tercero, que vemos que nos da perdón de pecados y nos da vida y salvación. Por lo tanto, la conclusión que podemos tener con la Biblia abierta es que hay dos sacramentos. La Biblia solo habla de dos sacramentos. Cuando hablamos de los medios de gracia, recuerden de nuevo el concepto. Son las formas por las cuales Dios nos da a nosotros fe y perdón de pecados. Y dentro de esta medios de gracia tenemos tres que lo hablamos. El Evangelio. Y recuerden el texto que hemos estado citando de Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y los otros dos medios de gracia son el bautismo y la Santa Cena. Y si nosotros vamos a checar de lo que hemos Ve, estudiado to- del no, bautismo, déjalo ahí, como estás pues, escuchando ahí, ¿qué voy a escuchar yo? qué podemos encontrar con el bautismo? Entonces, el primer requisito, si fue un acto sagrado que estableció Cristo, pues sí, pues para eso estudiamos Mateo 28 del 18 al 19. Entonces, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y Jesús dice, ¿y cómo? Pues bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen, y hagan todo esto hasta el fin del mundo. Instruyan
también a los discípulos. Es lo que aprendemos ahí en esos versículos. Jesucristo instituyó el bautismo. El bautismo no lo instituyó la iglesia. Por eso es una perspectiva equivocada cuando yo digo que para pertenecer a una iglesia tengo que bautizarme, porque el bautismo nos hizo parte de la iglesia invisible, de la verdadera iglesia, donde estamos los verdaderos creyentes. ¿Y quiénes son los verdaderos creyentes? Todos los que confesamos que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces, si yo me tengo que bautizar como requisito para pertenecer a una iglesia, pues hay que checar bien eso, porque puede ser legalismo. El único requisito para yo pertenecer a una iglesia visible es que, pues, que enseñen la fe en Cristo Jesús, que enseñen la salvación por gracia y que seamos aceptados como pecadores, que vamos a nuestras congregaciones, porque es un error cuando queremos ver de nuestras iglesias visibles altares de santos, porque volvemos lo mismo, solamente son cosas para que analicemos. Pues criticamos a veces mucho que en la iglesia de Roma hay muchas imágenes de gente santos, pero hay en denominaciones que se predica que usted tiene que ser santo sin Cristo, tiene que vivir una vida perfecta sin Cristo. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos analizar bien qué nos dice la Biblia en cuanto a esto. Entonces, Cristo estableció el bautismo. Ahora, ¿qué aprendemos también con Mateo 28, versículos 18 y 19? Que hay elementos terrenales. Entonces, el agua, y de nuevo, y valga la redundancia, espero que haya quedado claro de que no importa la forma que se usa el agua y cuánta agua se usa. Eso no importa. Lo importante es que esté unido al nombre del Dios Trino. Siempre hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ende, cuando en Hechos de los Apóstoles encontramos bautizar en el nombre de Jesús, pues hay que ser coherentes. Cuando estamos hablando de una doctrina como el bautismo, pues hay que checar los otros pasajes que nos habla de lo mismo y nos damos cuenta de que el bautismo en el nombre de Jesús, que Jesús es Dios, pues es el bautismo en el nombre del Dios Trino. También, muy importante, que hay un solo bautismo. La Biblia no habla de dos bautismos ni de tres bautizos. A veces la Biblia utiliza la palabra bautismo para otras cosas, por ejemplo, para el sufrimiento de Jesús. Cuando Pedro y Juan le dicen a Jesús que ellos quieren estar a la derecha y a la izquierda de su reino, y Jesús usa la palabra bautismo, ustedes no, ustedes también van a pasar por este bautismo. ¿Y que está hablando Jesús ahí? La palabra bautismo, de su sufrimiento, de su muerte. También hablábamos del bautismo en el Espíritu, que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que sencillamente es la profecía o se estaba mostrando que iba a pasar en Pentecostés. Ese es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuántas veces pasó ese Pentecostés? Una sola vez. Es lo mismo. ¿Cuántas veces ha pasado nuestra conversión? Una sola vez. Entonces, vemos los elementos y hay que confiar y usar fielmente los elementos. También recuerden que el bautismo no depende de quién haga el bautismo. Lo importante es tener el agua y unido a la palabra de Dios y Dios, donde esté esa evidencia, Él ha prometido por medio de su palabra dar fe y perdón de los pecados. Y pues el tercer punto de que Cristo nos da perdón de pecados y así también salvación, pero recordemos el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Entonces, ¿para qué bautizarse? Para perdón de pecados y también para salvación. Entonces tenemos esa conclusión. Cuando estamos viendo el bautismo y por qué lo llamamos sacramento, por qué lo llamamos medio de gracia, cumple tres requisitos. Lo estableció Cristo, está el elemento
unido a la palabra y da perdón de pecados y salvación. Y esta prueba lo pueden hacer si desean con los sacramentos que enseña la Iglesia de Roma y nos vamos a dar de cuenta de que no es así. Por ejemplo, ellos dicen y hablan del sacramento del matrimonio, pues no hay ningún elemento visible. Las argollas simbolizan, sí, que tenemos una promesa con una persona, de estar fiel con esa persona, pero en ningún versículo de la Biblia habla de que es para perdón de pecados. En ningún versículo de la Biblia habla de que hay un elemento visible. Dios sí estableció, Jesucristo es Dios, Dios sí estableció el matrimonio, pero no como un sacramento, para que podamos hacer esas diferencias. Vamos a ver en nuestra lección de hoy cómo la Santa Cena cumple también los tres requisitos, cómo lo estableció Cristo, cómo tiene elementos terrenales que están unidos a la palabra y cómo el, el sacramento del altar o la Santa Cena nos da perdón de pecados y nos da salvación. Tengo la primera pregunta para ustedes. ¿Cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? ¿Quién desea participar? Ángel. Sí, pastor, buenos días. Esto instituyó el mismo Jesucristo el día, el día jueves santo, diríamos, después de haber celebrado, estimo, la Pascua, ¿no? Ahí viene una pregunta, pastor. Yo en la Biblia le he revisado, pero la palabra sacramentos no la he encontrado. No estamos Sí, prefigurando a lo mejor relacionarle con el bautismo y la Santa Cena, pero el término así, sacramento, no le he encontrado, pastor. ¿Alguna explicación? sí, también como no encontramos la palabra Trinidad, ¿cierto? Tampoco encontramos otras palabras que usamos para explicar la doctrina. Entonces hay una versión de Biblia que fue escrita en latín y en esa versión en latín sí está el término sacramentum, ¿cierto? Entonces, ¿por qué usamos el término sacramento? Por pedagogía, por enseñanza. Si a algunos les molesta usar palabra sacramento, pues pueden usar medio de gracia si desean usarlo. Tampoco vamos a encontrar ese término en la Biblia, ¿verdad? Entonces, recuerden que en la doctrina usamos términos, usamos palabras para poder explicar, para poder explicar algo de lo que podamos explicar, porque temas como estos los encontramos, que hay un misterio, como vamos a hablar más adelante. Entonces, pastor, ¿sería la Santa Cena una ordenanza y sacramento o solamente ordenanza? Pues estamos enseñando y la Biblia nos enseña que es un sacramento, la Santa Cena, o un medio de gracia. Bien. Ahora, muy bien, la respuesta. Entonces, la respuesta, ¿cuándo lo instituyó Jesús? Pues la noche antes de que fuera crucificado. Y todos sabemos, pues, lo que sucedió durante toda esa semana, que llamamos la Semana Santa, del domingo de Ramos, que entró a Jerusalén montado en un pollino y fue proclamado como rey. Y luego podemos ver la bendición, todo lo que sucedió durante toda esa semana. Usted con la Biblia abierta puede darse cuenta que hizo Jesús el domingo de Ramos, el lunes santo, el martes santo. La Biblia no habla nada acerca del miércoles santo o el día miércoles, pero sí dice del jueves santo, viernes, sí nos dice en la Biblia. Entonces, y el día del jueves santo, pues fue una Pascua, como ellos estaban preparados para recordar la salida de Egipto, pero ese día Jesús cambió todo, fue muy diferente y es muy importante que podamos saber eso. La siguiente pregunta que tengo para ustedes, ¿qué nos puede enseñar la vara de Moisés sobre los sacramentos? ¿Quién desea participar? Damaris.
¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, pastor. La vara de Moisés nos puede enseñar sobre los sacramentos, que son un medio por el cual Dios se hace presente en nuestra vida y nos libra de pecado y nos da la autoridad para participar en sus obras de salvación. Muy bien. Dios le bendiga. Entonces, muy bien, gracias, Damaris. Entonces, sí, recordemos que Moisés era el profeta elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel en Egipto. Y cuando estamos leyendo los primeros capítulos del libro de Éxodo, pues vemos todas las excusas que puso Moisés. Él no quería ir, no quería representar a Dios, pero Dios en respuesta a Moisés le dio algunas señales para confirmar su llamado. ¿Y cuál fue el propósito de esas señales? Le estaba dando Dios a Moisés una garantía. Y esa garantía es cuando le dice, toma este bastón en tu mano para que puedas realizar señales con él. Pero recuerden, Dios no necesita de un bastón para hacer milagros, para hacer señales. Sencillamente que el bastón era un bien para Moisés. La vara de Moisés fue un recordatorio. Él cada vez que tomaba esa vara era el recordatorio de la promesa de Dios. Entonces, cada vez que Moisés agarraba esa vara o ese bastón, servía para recordar lo que Dios le había prometido, algo en concreto. No podemos decir que el bastón es un sacramento porque tenemos que hacer el test que hicimos con las tres preguntas anteriores. Pero lo que sí podemos decir es que cuando estamos pensando en un sacramento y poniendo el ejemplo de la vara de Moisés, pues el sacramento son elementos visibles, o sea, nosotros vemos el agua, nosotros vemos los elementos de la Santa Cena, que vamos a hablar de esto, y cuando nosotros vemos esos elementos con nuestros ojos, pues al ser criaturas físicas que diariamente luchamos con nuestro pecado, pues eso nos conecta con el amor de Dios al recordar estos elementos. Entonces, cuando vemos los elementos de la Santa Cena, cuando vemos el elemento del bautismo, pues nos recuerda el amor de Dios, nos recuerda la manera en la cual Él nos ha dado el perdón, donde tenemos el Evangelio, donde tenemos esas promesas de misericordia de Dios y también damos gracias por eso. Entonces, es la forma pedagógica que podemos nosotros enseñar, porque podemos comparar la vara de Moisés con hablando de los sacramentos, en el punto de que hay elementos visibles que fortalecen nuestra fe. Muy bien, entonces ya hemos definido qué es un sacramento, esto ya lo hemos cumplido, ya hemos identificado que el bautismo y la Santa Cena son los únicos sacramentos y con la prueba de los tres puntos que hablamos y mencionamos, y es muy importante que eso lo tengan presente cada vez que piensen de esto. Ahora vamos a estudiar 4 pasajes que nos presenta la Biblia para hablar del tema de la Santa Cena, para poder nosotros poder definir y tener la seguridad del por qué es importante tomar la Santa Cena y los beneficios que recibimos en ella. Estos pasajes son estos 4. Están los 3 evangelios sinópticos, está Mateo, Marcos y Lucas, y también vemos que está en Corintios. Sabemos que Juan en su evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, no habló de la Santa Cena, pero sí habló del sermón que predicó Jesús, que podemos verlo desde el capítulo 12 de Juan en adelante, ese mensaje hermoso que predicó Jesús a sus discípulos. Y vemos el tema de cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos,
y podemos ver más acerca de la actitud de Judas que entregó a Cristo. Entonces, son cosas que podemos ver en el Evangelio de Juan. Pero vamos a centrarnos en estos tres textos porque hablan de la Santa Cena. Entonces vamos a checar el primer pasaje de Mateo 26, los versículos del 26 al 29. Nos dice así la palabra de Dios. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, este texto nos trae una enseñanza y esta enseñanza, pues vamos a verla por medio de esta pregunta. ¿Quién de ustedes desea participar? ¿Qué les dio Jesús primero a sus discípulos y qué dijo sobre eso? ¿Qué les dio Jesús primero a sus discípulos y qué les dijo sobre eso? ¿Quién desea participar? Buenos días, hermanos. Hola, José. Bueno, les dio pan y vino y después dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ujú. Bien, entonces vamos a centrarnos en la primera parte, ¿cierto? Ujú. Entonces, lo Sí. primero que Jesús dio, ¿cierto? Y dijo a sus discípulos, entonces vamos a los primeros versículos de esta sección. Mientras comían, Jesús tomó el pan, entonces, ¿qué dio primero? Dio el pan. Y es muy importante porque luego vamos a concluir los elementos. Entonces, ¿qué fue lo primero que dio? Dio el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y comen, esto es mi cuerpo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que dio? El pan. ¿Y qué fue lo que les dijo? Pues tomen y comen, esto es mi cuerpo. Recuerden que en las clases pasadas hemos hablado que es muy importante ver los estilos literarios que vemos en la Biblia. Hay libros históricos, poéticos, proféticos, epistolar, el libro apocalíptico. O sea, cada estilo literario hay que entender esto. A pesar de eso, de que encontramos muchas formas gramaticales, una hipérbole, hay parábolas y muchas maneras que podemos ver en la Biblia, un símil y tanta cosa importante que nosotros necesitamos recordar para poder interpretar bien la Biblia. Igual cuando estamos leyendo, es muy importante, cuando estamos leyendo cualquier tipo de libro, poder recordar todas esas normas, porque si nosotros vamos a construir una casa y contratamos un arquitecto para la construcción de la casa y le decimos al arquitecto cómo queremos la casa y el arquitecto hace el diseño que nosotros queremos, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Queremos que el constructor haga la casa tal como está en el plano, como lo dice el arquitecto, que no le cambie nada, que no le haga ninguna modificación. Es lo mismo que pasa cuando estamos leyendo la Biblia y sobre todo que es la palabra de Dios. Y aquí, de nuevo, los evangelios son libros históricos y por lo tanto, pues, ¿qué está diciendo Jesús? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y es muy importante cuando él dice, esto es mi cuerpo, porque no podemos cambiar nada. No podemos cambiar eso, que el pan se convierta, o que el pan significa, o que el pan representa. No podemos cambiarlo. Y todo eso viene otra vez de algunos teólogos reformados evangélicos que no creen
en la presencia de Cristo en el sacramento, porque creen que Jesús no puede estar en todas partes, como el calvinismo, que no cree que Jesús pueda estar en el cielo y pueda estar en la tierra, o no creen de que Jesús pueda estar allí. Y eso es lo que realmente es importante, la fe, porque la fe nos da la seguridad de que estas palabras son verdaderas. Entonces, esto es mi cuerpo y para nosotros es así. Ahora, la segunda pregunta o la siguiente pregunta que tenemos, ¿para qué fue derramada la sangre de Jesús? ¿Quién desea participar? Y también está tomado de Mateo 26, versículos del 26 al 29. Juan, ¿Hablaríamos de la remisión de pecados? sí, perdón de pecados. Juan, Así es, para remisión de pecados, dice la Biblia, y para perdón. muy bien, excelente. Y mire, qué sencillo. Yo podría. Sí, Ana. Que no puedo alzar la mano, se me corre el teléfono. Bueno, puedes hablar Dice para el tranquilo. perdón de pecado, vida eterna y salvación. Bien, sí, ahí vamos a ver eso, más con más textos, excelente. María, ¿puedes abrir tu micrófono? María, ¿puedes abrir tu micrófono? Eso es, Para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. muy bien. Y mire, sencillamente, ¿por qué decimos eso? Porque la Biblia lo dice. Y yo quiero que pensemos lo mismo que pasa con el bautismo. Porque nosotros a veces tenemos más dificultades con el tema del bautismo, pero es porque no estamos viendo los textos bíblicos que vimos. Y cuando, por ejemplo, los textos bíblicos que estudiamos, guárdelos. Si no tiene esos textos bíblicos del bautismo, pídamelos, que yo vuelvo y se los envío para que los pueda volver a checar y puedan volver a leer. Mire lo que dice del beneficio. Entonces, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, si estamos pensando en la prueba del sacramento del altar o la Santa Cena, pues ya sabemos que lo estableció Cristo. Ya sabemos que hay un elemento visible, que es el pan, que es el vino, y ya estamos viendo que tiene un propósito, que es para perdón de pecados. Muy bien, creo que habían levantado la mano, se me movió. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos tomando la Santa Cena, viene a nuestra mente Juan 3:16, que es un versículo que yo sé que todos sabemos. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces nosotros, cuando estamos tomando la Santa Cena, pues que estamos viviendo allí, ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, ese amor personal, porque es allí donde estamos recibiendo el perdón. Entonces, cuando Él nos da su cuerpo y su sangre, nos ofrece y nos da el perdón y damos gracias por eso. Por eso, cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena más adelante, en las siguientes clases, vamos a hablar de cuidarnos de no tomar la Santa Cena indignamente. Pero algo poderoso que hace la Santa Cena es cómo nos cuida nuestra vida de santificación. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en Romanos 6,
22 y 23 vemos de que la Santa Cena, que es para creyentes, porque la Santa Cena no es para incrédulos, ahí es una cosa, ahí vemos una cosa diferente con el bautismo. El bautismo es para incrédulos porque los hace creyentes. La Santa Cena no es para incrédulos. Por eso nosotros tenemos que saber bien con quién tomamos la Santa Cena. Y más adelante vamos a hablar más acerca de ese punto. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el provecho de la Santa Cena? Pues la santificación nos ayuda en nuestra vida de creyentes, nos ayuda en nuestro caminar a la vida eterna. Y aquí vemos una aplicación de la ley y el evangelio, como les estaba hablando de la doctrina. Entonces, la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es, es vida eterna, ¿cierto? Pero la paga del pecado es muerte. Y cuando Pablo está hablando aquí de muerte, recuerde que son tres sentidos de la muerte. La muerte física, que es la separación del cuerpo y del alma, la muerte eterna, que es ir por siempre al infierno, y la muerte espiritual, que es ser incrédulo, o como la Biblia también lo llama, el hombre natural. Entonces vemos aquí lo importante de la ley y el evangelio, porque mucha gente dice, ay, es que la Biblia se contradice, ¿cómo habla aquí de muerte y cómo habla de vida eterna? Lo podemos interpretar por la ley y el evangelio. Entonces también tenemos esa bendición, la bendición de que nos sirve para nuestra vida de santificación, es decir, de cómo vivimos nosotros. Y dentro del proyecto final van a encontrar este punto de los beneficios que vamos a hablar en este momento. Y otra vez, los beneficios de la Santa Cena solamente los reciben quienes, los creyentes. Ya sabemos, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y espero que haya quedado claro el punto comparándolo con el bautismo, que el bautismo es para incrédulos, el bautismo no es para creyentes. Yo espero que eso haya quedado claro y que si ustedes van a entrar a alguna denominación nueva y les dicen que tienen que bautizarse, pues es bueno que chequen la Biblia si estamos en el lugar indicado o no, porque el bautismo nunca es un requisito para pertenecer a una iglesia visible. Damaris. Dios le bendiga, pastor, nuevamente. Yo quería hacerle una pregunta. Entonces, si la Santa Cena es para perdón de pecado, entonces uno puede tomar la Santa Cena estando en pecado, o sea, teniendo una falta delante de Dios. Sí, y Aclárame vamos eso, a, por favor. claro que sí, y claro, más adelante vamos a hablar de eso, de no tomar la cena indignamente, porque cuando estamos hablando de tomar la Santa Cena es porque estamos arrepentidos de nuestros pecados, ¿cierto? Y vamos a hablar, yo creo que es en la próxima clase, si no me falla la memoria. Pues vamos a hablar un poquito, pero no tan profundo como lo vamos a hablar la próxima clase, donde recordamos textos, ¿cierto? Ah, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. O el problema que habían los corintios, que tomaban la cena indignamente. No. Por eso, cuando estamos hablando de que somos creyentes, es porque realmente estamos viviendo como creyentes. Y si yo estoy enojado con Damaris, si yo peleé con Damaris, los dos nos congregamos en el mismo lugar, pues antes de tomar la cena, la Biblia nos dice que Damaris y yo necesitamos arreglar nuestro problema. O si yo estoy en un pecado que no me he arrepentido, igualmente, la Biblia nos anima a que hay que arrepentirnos, porque para eso está Mateo 18, del 15 al 17, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Si tu hermano peca, llámalo a solas, llama a los testigos y luego a la iglesia. María, y puedes abrir el micrófono, es que me disculpas, es que yo lo cierro porque a veces se siente ruido en tu casa, algo así, y me disculpa, María. No, no sé.
Mientras que María puede abrir su micrófono, Ángel. Pastor, quería de su parte una aclaración. Cuando hablamos de Hechos 2:46, está refiriéndose a los creyentes, a los comulgantes que debemos hacer todos los días, esto en memorial de él. Y cuando hablamos de Mateo 26:29, él dice que no volverá, dice, a beber del fruto de la vid mientras él no regrese. Esta eximencia del Señor, ¿se refiere solamente a él o a todos los creyentes? En el sentido de que sí debemos hacer todos los días, todas las semanas, o solamente como hacen muchas iglesias, una vez al año. Pues Esto la Biblia dice, de la Santa Cena, de gozar. Muchas sí, iglesias evangélicas hacen una vez al año. La católica, por lo general, hace todos los días, el rato que ellos le llaman Eucaristía. Entonces, hay la intervención directa del pueblo todos los días. Y en Mateo 26:29 se refería solo a Jesucristo, que él tendría que hacer una vez que vuelva en la segunda venida. Ahí es particular nomás, pastor. sí, tenemos esa pregunta más adelante y vamos a responderla más adelante. Y de Mateo, y de Hechos 2:46, podemos ver cómo los primeros cristianos se reunían, ¿cierto? Y eso es muy importante. ¿Se reunían a qué? En el templo, a partir el pan, y siempre los comentaristas hablan de la Santa Cena, comían juntos y con sencillez y perseveraban pues también en la doctrina. Y más adelante vamos a ver la otra pregunta que tienes. Y cuando la Biblia dice, hagan eso cada vez que puedan, pues generalmente es cada vez que nos congreguemos y ojalá sea muy frecuente, porque es para el beneficio espiritual. Y no podemos llamar no podemos llamar Santa Cena como lo practica la Iglesia romana, porque le faltan los elementos. Acuérdese que estamos hablando de dos elementos, pan y vino, y desafortunadamente ellos solamente dan el pan. Y el otro problema que lo que vemos es que ellos usan la palabra que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y la Biblia no dice eso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de lo que estaba de la pregunta de Amaris, eso es tomar la cena indignamente. Hoy lo mismo la gente toma la cena indignamente cuando dice que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, o simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, están tomando la cena indignamente. Más adelante vamos a profundizar más. María. Mi pregunta era que si puede una persona tomar la Santa Cena sin haberse bautizado, sin tener el sacramento del bautismo. Pues la persona debe tener fe, y el bautismo da fe, pero también da fe el Evangelio. Entonces, si una persona cree que Jesús es el Señor y su Salvador y no se ha bautizado y puede tomar la Santa Cena, sí, porque es creyente. Pero un creyente no va a perder todo el paquete completo, todo el regalo completo. Porque un creyente va a decir, sí, yo nunca he sido bautizado, yo quiero todo completo. Pero que alguien puede tomar la cena y no ha sido bautizado, sí, lo puede hacer. Por eso es el otro medio de gracia, el Evangelio, que nos ha dado la fe. Bien, muy Ok, bien. gracias. Muy bien, entonces ya vamos a analizar y hablar de los beneficios. Y vamos a usar ya Marcos, el capítulo 14, versículos del 22 al 24. Nos dice así la palabra de Dios. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio al tiempo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. Ahora ya hablamos acerca del pan. Recuerden que estábamos hablando que el pan que dijo Jesús, tomen y coman, ¿cierto? Y luego hablamos del fruto de la vid, que siempre es el vino.
y ya aprendimos que es para perdón de pecados. Ahora tenemos esta pregunta. ¿Qué dijo Jesús? Y teniendo en cuenta Marcos 14, 22 al 24, sobre el vino. Mar- Marco. Genia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es que no pude integrarme, me integré con un teléfono, ahorita con otro, pero ya estoy. Bueno, aquí dice, eh, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Bien, excelente. Entonces, aquí ya encontramos un término nuevo, ¿cierto? Que nos enseña Marcos, y es un pacto, ¿cierto? Entonces, esto es mi sangre del pacto, y vamos a hablar acerca de esta palabra pacto. Recuerden, es un término que nos está presentando el texto bíblico. Vamos a investigar en la Biblia qué nos dice más sobre qué significa el pacto o qué son los pactos. Pero este pacto que está hablando Jesús, que dice que su sangre es derramada por muchos. Muchos. Es por eso, Profe, ¿sí? profe, pero tengo una pregunta. Bueno, aquí dice, bueno, concluyendo en el 25 como contexto completo, y lo mencionaba ahorita un compañero, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que el día, no, perdón, hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. No solamente esto pertenece, como que fue ese símbolo en ese momento de Pascua con los apóstoles, o sea, es necesario que se reproduzca en la actualidad. Sí. Y también recuerde que Jesús se está despidiendo allí, ¿cierto? Entonces, yo no voy a tomar más hasta que, ¿verdad? Entonces, recordamos eso y vamos a dedicar una pregunta a ese punto, porque Jesús dijo esas palabras. Pero antes de llegar allá y poder contestar a Ángel y a Kenia más acerca de esto, necesitamos hablar del pacto, ¿cierto? Porque es lo que encontramos acá. Está diciendo, esto es mi sangre del pacto y que por muchos es derramada. Entonces, ¿qué significa eso? Y sabemos que todos llaman eso como el nuevo pacto. ¿Y quién desea participar en esta pregunta? ¿Qué significa el nuevo pacto? Ángel. Estimo que ¿qué significa pacto? Es un acuerdo entre Dios y el hombre. Pero aquí hay una situación que me preocupa. El hombre inferior a Dios como por naturaleza. Entonces, ¿cómo puede haber pacto si uno es superior y el otro es inferior? Parece que no estamos en las mismas condiciones. ¿Alguna referencia, explicación bíblica, pastor? Pues no recuerdo el salmo, pero hay un salmo que dice que Él nos creó a nosotros y no a nosotros mismos. Y para nosotros es más que importante recordar que Él es nuestro Dios, y el conocimiento natural nos enseña que hay un ser superior. Pues ese ser superior nos trata no con diferencias, nos trata como sus hijos. Entonces no debe de preocuparnos. Sí, por eso. Muy bien, Kenia. El nuevo pacto es justo, pues, esa relación que se vino a renovar a consecuencia de que Él murió en la cruz, ¿no? O sea, ya tenemos esa relación directa sin necesidad como antes en el Antiguo Testamento, que para poder orar, hablar o estar cerca de Dios, pues justo estaban los sacerdotes, hacían sacrificios y todo lo que implicaba para poder tener una cercanía o una relación con Dios Sí, directa, ¿no? O sea, ahí nada más eran los sacerdotes.
eran el vínculo. Ahora, a consecuencia de que Jesús muere en la cruz por todos nosotros podemos ir a Él orando y clamando, ¿verdad? Por peticiones y todo eso. Así lo entiendo, no sé. Muy bien. Edwin, Sí, yo pienso que significa como una promesa, ¿va? Que tenemos, que el Señor nos está haciendo para siempre para perdonar nuestros pecados. muy bien. María, Yo entiendo que en el nuevo pacto que Dios hace a través de las Santas Cenas, Él nos dice que nos perdonará, nos salvará y nos dará vida eterna. muy bien. Juana, Amén. Buenos días. bienvenida. Bueno, el nuevo pacto, yo reduzco que Dios hizo tantos pactos desde la creación con el hombre y todas fueron quebrantados, ¿verdad? Y en Jeremías 31, 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que es Jesucristo. Y ese pacto inquebrantable es una profecía cumplida en Jesucristo. Muy bien. Y gracias por citar a Jeremías. Entonces, Jesús menciona, este es el pacto, y yo les estaba animando, bueno, necesitamos checar otros textos bíblicos para entender más acerca del pacto. Y Jeremías es un ejemplo de esto. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, palabra del Señor, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Podemos notar en estas palabras de Jeremías y pensando en el Antiguo Testamento, pues la manera en que nuestro Dios nos habla, ¿cierto? Yo perdonaré su maldad, ¿cierto? No volveré a acordarme de su pecado. Y cuando estamos hablando de que Él nos da el perdón, inmediatamente necesita llegar a nuestra mente y a nuestro corazón de que yo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nada, Él lo hizo todo. Y miren que la salvación es aún hasta para los más pequeños, porque cuando habla acá de los más pequeños, está hablando de los niños, hasta el más grande. O sea que este pacto, el beneficio del perdón es para todos. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir excluyendo a los niños de los medios de gracia, y especialmente pues hablando del bautismo, porque bueno, para los niños sí es diferente la Santa Cena. Más adelante vamos a hablar eso, porque aunque el bautismo y la Santa Cena son medios de gracia, pues la Biblia sí nos enseña que hay algunas cosas que son diferentes en cuanto al uso, en cuanto a cómo poder tener esas bendiciones. Pero para poder hablar de este nuevo pacto, pues también viene a nuestra mente de que hay un antiguo pacto. Y ese antiguo pacto, recordémoslo, empieza en Éxodo capítulo 19, en el Sinaí. Es un pacto, lo podemos llamar de dos vías o un pacto bilateral, porque el pacto de que está hablando Jesús y el pacto que está hablando Jeremías es un pacto unilateral, es decir, que una sola persona hace el pacto, promete el pacto y lo cumple. Y en este caso es Dios. En este caso es Dios. Y en cambio en el bilateral que vemos en Éxodo, pues no solamente el pueblo tenía que cumplir una parte, sino que Dios iba a cumplir la otra. Entonces, ¿qué dice allí? Que es muy clave en los versículos bíblicos, cuando Dios le dice a Israel, yo voy a cumplir mi parte si ustedes cumplen la suya. Y ese es el pacto bilateral. Y vemos de que ellos nunca como pueblo
de Israel pudieron cumplir esto. En cambio, el nuevo pacto encontramos de que hay una profunda promesa que nuestro Dios mandó desde Génesis 3:15, la promesa del Salvador. Como luego después llamó a Abraham para que de él se pudiera mantener esa promesa. Y luego podemos ver que esa promesa que Dios le hizo a Abraham, pues es una promesa que nos ha dado a todos, tal como lo escuchamos en Jeremías. Yo haré todo, te perdonaré, te salvaré, te daré la vida eterna. Nada depende de ti. Estamos hablando de la salvación por gracia. Estamos hablando de la manera en que Dios nos ha amado a nosotros y damos gracias a Dios de que nuestra relación con Dios no depende de nosotros, sino de Él, como Él no solamente nos da la fe, sino que también nos da el Espíritu Santo, que nos da ese deseo de alimentar la fe, ese deseo que nuestra libertad de estudiar la Biblia, porque la fe hay que alimentarla, y también ese deseo de tomar la Santa Cena dignamente. Ahora vamos a checar a Lucas 22 del 17 al 20 y nos dice: y Jesús tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y partan ustedes, porque yo les dijo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decían: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Ahora, la pregunta que teníamos pendiente: ¿qué cosa dijo Jesús que no iba a volver a tomar hasta que el reino de Dios venga? El vino. El fruto de la vid, pastor. Muy bien, el fruto de la vid. Y es lo que vemos ahí. Entonces, no volveré a tomar el fruto de la vid. Y recuerden que el fruto de la vid significa el vino, hasta que venga el reino de Dios. O sea que aquí hay una promesa, una despedida de una promesa. Entonces, eso es solamente la respuesta para Ángel, solamente para Jesús. Aquí no está diciendo de limitar la Santa Cena. Y nosotros vamos a hablar de limitar la Santa Cena, ¿qué vamos a hacer con pasajes como en Corintios, que nos dice: haga esto cada vez que puedan, en memoria de mí? Entonces la Biblia no marca una frecuencia de tomar la Santa Cena, pero si yo como creyente veo esto que es saludable, pues cada vez que nos congregamos, cada vez que vayamos al culto, pues sería muy provechoso tomar la Santa Cena. Algunas partes lo hacen una vez al mes, eso es respetable, pero si es un beneficio, ¿por qué no lo hacemos frecuentemente? Yo he escuchado que algunos pastores dicen: no, es que yo quiero que la gente piense bien antes de tomar la cena, pero la manera de pensar bien es la instrucción, enseñar cuáles son los beneficios de la Santa Cena y saber que voy a tomarla pues frecuentemente. Y eso es muy importante para nuestra vida. Entonces, hasta que venga el reino de Dios, está hablando de su segunda venida. Entonces, aquí no está dando ninguna limitación de no tomar la Santa Cena. ¿Bien hasta ahí? Y vamos a checar el último pasaje de 1 Corintios 11, 23 al 27. Nos dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: toman y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. O sea, cada vez que podamos, hagámoslo. Dice: por tanto, siempre que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
Así que cualquiera que coma este pan o beba de esa copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Varias cosas que vamos a checar con estos versículos y hoy no las vamos a ver todas, en la próxima clase sí. Vamos a hablar un poco más de ser culpado de manera indigna. Pero una de las cosas que la Biblia nos enseña aquí es que cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, pues vamos a proclamar, vamos a dar gracias por el perdón de los pecados, porque en la muerte de Jesús allá fueron clavados todos nuestros pecados. Kenia. Profe, una pregunta. Entonces, yo, bueno, no sé, estoy interpretando mal. Bueno, es que no quiero dar interpretación. Yo sé que la Biblia es clara, pero en el sentido que veo que es clara es que en ese contexto fue dicho para sus discípulos, era un contexto especial, porque yo creo que también eso es muy importante, el contexto histórico en el que fue dada esta orden a ellos. Yo no sé, yo no lo estoy teniendo ese discernimiento, porque bueno, dice que es para perdón de pecados y usted ahorita explicaba hace un momento que pues debemos de estar bien y si no, no puedes tener la Santa Cena. Pero pues en clases anteriores, bueno, las dos primeras usted explicaba pues que todos estamos mal, estamos en pecado, nada es por nosotros, la gracia de Él. Al final del día hay detalles que siempre tenemos situaciones de pecado. Entonces allí esa situación me hace cortocircuito a mí ahorita al leer esto. Entiendo lo que dice, pero también entiendo que es como en ese contexto histórico que fue en ese momento para sus apóstoles. Sí. Y muy bueno que menciones esto, porque, bueno, vamos a recordar lo que hemos estudiado. Hablamos de que todos tenemos un viejo hombre, ¿cierto? Y ese viejo hombre siempre es una piedra de tropiezo para nosotros y nos lleva a pecar. Pero también quedó muy claro de que nosotros no practicamos el pecado, sino que pecamos por debilidad. Más adelante, como le digo, vamos a hablar más profundamente sobre esto. Pero cuando Jesús instituyó el sacramento, él fue muy claro que eso es para beneficio de muchos. O sea, hablando de los creyentes, no solamente para los apóstoles, sino para todos. Y los apóstoles también eran pecadores, al igual que ustedes y yo. Pues la Biblia no oculta el pecado de los apóstoles. Piensen quién era Pedro. Piense el apóstol Juan que habla tanto del amor, era lo más vengativo que había. Acuérdense cuando iban por Samaria, que no los recibieron y que dijo Juan a Jesús que caiga gallo así como en los tiempos de Elías, ¿se acuerda? O sea, la Biblia muestra cómo eran de pecadores ellos. Entonces, por eso es importante la ley y el evangelio. Por eso es importante recordar el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces, la ley es muy importante escucharla porque nos dice que nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer bueno nada, porque por naturaleza tendemos a lo malo. Pero Dios nos perdonó y ahí es donde vemos el Evangelio. Y al perdonarnos nos ha dado la vida eterna, el perdón, la gracia y el nuevo hombre pues vive ya diferente. Y el nuevo hombre va a gustarse de alimentar y cuidar esa fe. Y una de las maneras de cuidarlo es la Santa Cena. Y más adelante vamos a hablar más acerca de eso, de esta última parte. Hoy no lo vamos a estudiar, pero porque hoy vamos a ser culpados y en qué momentos y cómo. Adrián. Hola, pastor, buenos días. Hermanos, buenos días. Sí, me gustaría aclarar o que nos aclare, por favor, algunos términos que he escuchado no tan claramente, ¿no? Ese referido a pacto y el otro referido a en memoria de mí. Eh, Entendemos que un pacto, desde el punto de vista jurídico, es el acuerdo entre las partes.
el hombre pues no está capacitado para poder acordar con el Señor, porque el don de la gracia es un regalo inmerecido, como lo hemos visto. Ah, usted habló del pacto bilateral y unilateral. Entiendo, o sea, entiendo, creo entender de lo que usted se ha referido, que este pacto es un pacto unilateral, o sea, un pacto que Dios hizo con el Hijo para la salvación del hombre. Ahora, con respecto al otro término que se refiere a en memoria de mí. Recuerdo en la clase introductoria que vimos en el video, se hace referencia a la vara de Moisés, ¿no? Eh, la vara de Moisés en realidad no representaba nada, sino simplemente Dios le da la vara para que él recuerde que Dios estaba con él y entonces él pueda actuar en fe, en que el Señor estaba con él y iba a hacer lo que el Señor le dijo que haga. Entonces, cuando dice en memoria de mí, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, este, y el Señor lo dijo así, hagan esto en memoria de mí. O sea, estemos recordando, ¿no? Que esté fresco y como usted dijo, alentar nuestra fe de la obra redentora del Señor en nuestras vidas hasta que Él venga, ¿no? Me gustaría que me aclare ese tema, por favor. Gracias. Sí, sí, yo creo que no tengo nada que aclarar porque lo explicaste bien. Como lo estás diciendo, estamos de la misma línea. Bien, Adrián. Es así entonces, pastor. Sí, es así. Estamos de la... Gracias, pastor. No, ustedes. Gracias, muy amable. Gracias. No hay nada mejor cuando ustedes se pueden explicarlo. Es donde vamos bien. Muy bien. Entonces, según en Corintios, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tan seguido quiere Dios que celebremos la Santa Cena? Y volvemos aquí al tema que acabamos de escuchar. Entonces dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, de mi sangre, hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. Entonces, ya sabemos, no solamente la frecuencia, o sea, la Biblia no está hablando de una cantidad de veces, pero ojalá sí lo hagamos frecuentemente. Pero este pasaje nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 4 elementos que recibimos en la Santa Cena? Ofelia, ¿puedes abrir tu micrófono? Muy bien. Ahí lo volviste a cerrar. ¿Puedes abrirlo? Bien, parece que Ofelia. Ahí sí, puedes hablar ahí. Lo que recibimos sería el pan, el vino, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Muy bien, excelente. María, Recibimos el pan, el vino, y la palabra de Dios, que es la proclamación de las escrituras, en la palabra de la institución, es lo que yo entiendo. entonces pan y vino y cuerpo y sangre son los 4 elementos. Adrián, Pastor, cuando realizamos la cena del Señor, hablamos de que, por favor, reciban ustedes, ¿no? Los elementos, ¿no? Que pues una galletita o un pan que representa el cuerpo de Cristo, ¿no? Que fue entregado, partido, ¿no? Por nosotros. Y también decimos, reciban el otro elemento que es la copa,
que es el vino y representa la sangre de Jesús que fue derramada por el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta ahora pensaba que había dos elementos, que era el pan y el vino, y que representaba lo que ya hemos mencionado. Pero ahora hablamos de que son cuatro elementos. ¿Yo cómo podría llamar elemento al cuerpo de Cristo y a la sangre de Cristo? O sea, eso es algo que no lo considero un elemento, sino que es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, es lo que derramó en la cruz del Calvario, ¿no? Lo que entregó Él por nosotros. Entonces, bueno, ahí como que es algo nuevo para mí. Gracias. Sí. Y también el punto de que no usemos la palabra representa, ¿cierto? Hablemos en los términos bíblicos. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y es ahí donde encontramos los beneficios. Porque si recordamos al principio de la lección que estábamos viendo, los tres link o los tres checkout que vamos a ver si es un sacramento, entonces tenemos que haya sido instituido por Cristo, que tenga elementos visibles. Entonces, los elementos visibles, el pan y el vino, pues nos llevan a pensar en los elementos espirituales. ¿Cuáles son? El cuerpo y la sangre de Cristo que nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Por eso la clave está y la respuesta está en esta parte que está subrayada. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, si no usamos bien los elementos terrenales, no vamos a usar bien los elementos espirituales, como el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y por qué podemos tener la confianza en eso? Pues primero, recuerden lo que nos dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Entonces, Dios siempre dice la verdad, sus promesas son verdaderas y cuando estamos parados frente al sacramento del altar, pues es un misterio que no podemos entender, nuestra razón no puede entender, pero sí podemos vivir ese perdón. Y el Salmo 33:4 nos dice, recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y aquí otra vez volvemos a dar gracias de que todo depende de lo que Él nos dice, no de nosotros. Adrián. Sí, pastor, cuando se habla de participar indignamente de la Santa Cena, entiendo que también dice la palabra no discernir, ¿no? La sangre del cuerpo de Cristo. Yo entiendo que se refiere, además de lo que se ha hablado, ¿no? De que no esté en pecado, cómo se va a acercar, ¿no? A participar de la Santa Cena. Y también la palabra dice, ¿no? Entonces, como usted lo mencionó también, arreglar nuestras cuentas con el Señor, o sea, pedir perdón en ese momento, ¿no? Arrepentirnos, pedir perdón y poder participar, entonces, poniéndonos a cuenta con el Señor y participar en la Santa Cena. Pero discernir el cuerpo de Cristo también creo que se refiere a que o sea, partimos de la Cena del Señor sin entender lo que eso significa, ¿no? Que Jesús dio su sangre y su cuerpo por nosotros, para la redención de nuestros pecados, ¿no? Como usted lo ha mencionado, dice la palabra, perdón, nuestros pecados, ¿no? La vida nueva y la vida eterna, ¿no? Salvación y vida eterna, ¿no? Por favor, si puede puntualizar eso, Sí. gracias. No, y es como lo dices, y cuando vamos a hablar más acerca de eso, es ahí donde tenemos nosotros que decidir si es más sabio tomar la cena abierta o cerrada. ¿Y qué significa la cena abierta? Pues que cualquiera se acerca a tomar la Santa Cena sin saber su situación espiritual, sin saber si discierne bien qué hay en el sacramento. Entonces, eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, una de las diferencias doctrinales que tenemos con muchas denominaciones, aún luteranas, es eso, de que hay algunos que practican
la cena de manera abierta y eso no es saludable, ni para la iglesia visible, ni para la persona que lo está recibiendo. Por eso, eh, si ustedes pueden notar una cosa que hace Academia Cristo es tratar de mostrarles a ustedes la identidad espiritual de un cristiano. Y cuando estamos hablando de la identidad espiritual de un cristiano, en el caso de la Santa Cena, pues yo tengo que saber con quién voy a tomar eso por el tema del discernir. Kenia. O sea que yo no voy a poder participar nunca. No porque yo quiera pecar, justo lo que le decía hace un momento. O sea, siempre hay situaciones en la vida diaria, a lo mejor no tan gravosas y que uno justo cuando ya está en Cristo busca ser obediente y digo, me voy a las cosas que no se ven. Por ejemplo, el chisme, la murmuración, la crítica. Digo, sé que hay pecados visibles, pero hay esos que son invisibles. Y digo, no, no soy así, trato yo de verdad en amor a ser una mujer a lo más alineada a Cristo a hoy, que voy buscando más de Él, aprendiendo más de Él. Sin embargo, pueden pasar situaciones, ¿no? O rasgos que uno no toma en cuenta, a uno que uno no toma en cuenta y pues eso, justo aquí, yo sé que es un regalo, como estoy leyendo aquí nuevamente, que ofrece el perdón de pecados, pero pues nuevamente, o sea, se me hace eso con la magnitud de lo que estamos aprendiendo ahorita, se me hace, pues voy a decir con esta expresión, una grosería, entonces, ya que, o una falta de respeto a Dios muy grande, porque hay gente que toma la Santa Cena, está todavía dentro de la congregación de la iglesia y justo están haciendo situaciones inadecuadas y pues como que pienso, por eso digo que ahí importa mucho el contexto histórico, si no nada más era para ese momento, porque realmente pues no se cubren los requisitos para ser partícipes de la Santa Cena. Sí, y creo que sí yo tenemos el mismo problema por ser pecadores, ¿verdad? Pero hemos hablado del bautismo diario, o sea, del arrepentimiento. Cada día nos arrepentimos de nuestros pecados, porque no somos impenitentes, porque el problema es cuando somos impenitentes. Ahí es donde está el problema, cuando no queremos arrepentirnos de un pecado o cuando estamos practicando un pecado, ahí es un problema. Pero cada vez que nosotros, Señor, perdona mis pecados, recuerden lo que aprendimos la clase pasada, que la ida a la cruz está muy desgastada. Nosotros pecamos, vamos a la cruz, somos perdonados. Y es así como funciona la vida del creyente. Y en la Santa Cena encontramos ese perdón que necesitamos. Entonces, para tomar la cena y dar tranquilidad a todos y no dejarlo en tanto suspenso para la siguiente clase, que vamos a hablar de eso, pues tomamos la cena porque en verdad nosotros estábamos arrepentidos de nuestros pecados, tomamos la cena para alimentar la fe, el perdón de pecados, porque recordamos lo que Él hizo. Y sí es cierto lo que dices, hay hermanos débiles o creyentes que todavía no han madurado algunas cosas, que uno ve lo mismo y hay que ayudarles espiritualmente. Y ese es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo del pastor, ayudar a esas personas a crecer espiritualmente. Pero sí vamos a tomar la Santa Cena porque allá encontramos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ángel. Pastor, yo alguna vez oí en la iglesia evangélica en relación a esto de la Santa Cena y el pastor decía, observemos Santiago 5:16, que el pecado más grave para no recibir esta comunión o Santa Cena está cuando nosotros vivimos en contienda con nuestros hermanos. Entonces, él decía, apliquemos Santiago 5:16. No sé si sería dable esa explicación que se dio en esa ocasión. Sí, puede ser una aplicación de Mateo 18, porque eso es el texto que más vamos a estudiar en la próxima clase. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Y si no se arrepiente, pues ya ahí ya el hermano tiene un problema espiritual.
Muchas veces y la gente no entiende eso. Nunca un pastor puede excomulgar a nadie. La iglesia es la que excomulga. Y pues, basados en Mateo 18, perdón, Mateo 18. ¿Qué es el punto ahí? De que uno muchas veces le recomienda al hermano débil que no se ha arrepentido, uno le recomienda, es bueno hasta que no entiendas bien este punto o no te arrepientas, es bueno que no tomes la cena, pero no lo estás comulgando, le está recomendando, no lo hagas. ¿Por qué? Por bien espiritual de esa persona, para hasta que pueda decir, sí, lo que estoy haciendo es un pecado. Y eso sucede mucho. Muchas veces pues yo llevo 22 años de pastor y créame que las personas que la iglesia ha excomulgado en todo ese tiempo que yo he sido pastor, han sido muy pocas. Pero muchas veces sí, uno hablando con las personas, cuando no entienden una situación, por ejemplo, cuando los jóvenes que crecen en la iglesia y de un momento a otro se van a vivir con la novia o con el novio, y uno empieza a hablar con ellos, mire, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo las cosas en el orden de casarse y todo esto? Y no entienden. Y ya como decimos, perdón la expresión, ya metieron las patas. Entonces uno dice, hasta que no podamos arreglar esto, es recomendable no tomar la Santa Cena. Y eso pasa mucho en nuestras congregaciones. Entonces son ejemplos que uno ve. ¿Cuándo no tomar la Santa Cena? O también nosotros mismos podemos analizarnos muchas veces. Pero realmente como creyentes sabemos que somos santos pecadores, que pecamos y que siempre vamos al arrepentimiento y al perdón. Muy bien, no sé quién más tenía abierta su mano, levantada su mano, la tenía, iba a dar la palabra. La última persona que levantó la mano se me fue. Sí, está Luisa. Bueno, pastor, yo creo que es una cuestión personal, ¿no? Creo que tiene que ver con el autoexamen que cada uno de nosotros como creyente nos hacemos. No se puede responsabilizar un pastor y un pastor tampoco puede estar pendiente del pecado de cada uno para ver si le da la Santa Cena o no se la da, pero cada uno de nosotros es responsable de cómo tomamos la Santa Cena, porque dice aquí en la palabra en 1 Corintios 11, 26 en adelante, que dice que por esas cosas hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, cuando la persona toma la Santa Cena en un sentido irresponsable, en un sentido con poca reverencia, cosa que yo he visto sobre todo porque estuve leyendo sobre cómo ministran los luteranos la Santa Cena y de verdad que es algo solemne. Yo me quedé impactada de ver cómo los luteranos, usted es luterano, usted puede decir si estoy en lo cierto o no, yo solamente hice una investigación y cómo le dan honra a eso de la Santa Cena, cosa que yo no he visto. Yo tengo 30 y tantos años en el Señor y siempre he militado en Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal y me quedé impactada, me hice un autoexamen y me dije, Dios mío, pero a veces nosotros hemos tomado la Santa Cena como si fuera algo tan cotidiano, tan normal, y resulta ser que es un sacramento, algo tan sagrado, y parece que no le damos ese valor. Entonces, bueno, yo creo aquí que es bien importante que pensemos que es una responsabilidad nuestra. O sea, yo no voy a ir a tomar la Santa Cena si yo estoy en una situación de pecado constante. Porque una cosa es que yo tengo un pecado porque soy carne, vaya Cristo, le pida perdón, me arrepiente de mi pecado, como le dijo él a la mujer que descubrieron en el adulterio, le dijo, vete y no peques más. O sea, no es que todo el tiempo vamos a estar en un pecado y vamos a estar tomando la Santa Cena, porque entonces allí nos alcanzaría ese verso 30 de 1 Corintios 11. Tendremos que Sí, ser como que un poquito más cuidadosos en ese sentido. sí, y una de las cosas es la madurez del cristiano. Entonces, cuando somos maduros, sabemos que tenemos una libertad cristiana y vivimos diferente, ¿cierto? Vivimos diferente. Entonces, qué bueno que haya quedado bien claro que la Santa Cena es un regalo especial de Dios y
y en eso Él ofrece el perdón de pecados, vida eterna y salvación. Y es aquí donde hay que tenemos diferencias con la Iglesia Católica Romana, porque ellos dicen que el pan y el vino, pues usan la expresión se convierten. No podemos cambiar el verbo es, ¿cierto? Porque Jesús que dice, esto es, esto es. Las iglesias reformadas o evangélicas también usan el término representan. No, no lo podemos cambiar. Nosotros en la Academia Cristo, y es lo que enseñamos, que es lo que nos enseña la Biblia, que no solamente está presente la Santa Cena, el pan y el vino, sino también el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces hay que darle el lugar indicado al sacramento para no tomarlo indignamente. Para esto, en el proyecto final, vamos a hablar de los beneficios de los comulgantes creyentes de la Santa Cena y cuáles son esos elementos que están presentes en la Santa Cena. Y bueno, voy a mandar la tarea para la cuarta lección, el próximo miércoles, y vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este día con tu amor, con tu misericordia, con tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos, como creyentes maduros, poder ver las bendiciones de la Santa Cena y cada vez que nos acerquemos a ella, que tengamos esa referencia, esa reverencia a ti, Señor, y sobre todo confiar de que allí está tu presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo y que es para perdón de los pecados. Señor de los cielos, también quiero dar gracias por la bendición de escuchar hoy tu palabra, hablar más de Cristo, del perdón, de la vida eterna que nos espera y también bendícenos en el resto de las actividades que tenemos para este día. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por Amén. estudiar con nosotros y hasta una nueva oportunidad. Seguimos en contacto. Dios le Bendiciones, bendiga. pastor. Amén. Gracias, Dios te pastor. Dios les bendiga. bendiga a todos. Tuve una Gracias. reunión así por Gracias, bendiciones a todos. Buen día. bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias. A Amén. usted. Bendiciones, pastor. Gracias por una nueva Bendiciones, lección Ofelia. más de compartir y fue de una gran bendición. También a nuestros compañeros que estuvieron, que tengan un bendecido día igualmente, pastor. Que tengan un bendecido día y también a su familia, que Dios los cuide. Gracias. Y en una próxima lección nos volveremos a encontrar. Con la ayuda de Dios. Muchas bendiciones. Chao, pastor, cuídese. Bendiciones. Gracias. Gracias, Cristian. Seguimos hablando. Pastor, una pregunta. Yo la tarea la estoy mandando por WhatsApp. ¿Se puede por WhatsApp? ¿Perdón? Yo estoy mandando la tarea por WhatsApp. ¿Se Sí, puede? yo la estoy leyendo y sí, pero de la fuerza hay que hacerlo en el proyecto final. Ya. Bien, Muchas listo. gracias, pastor. Ya. Muchas bendiciones. Bendiciones.